El promedio armónico de 60 números es 18 séptimos y el de otros 40 números, 6 quintos, me piden calcular el promedio armónico, ¿no? El promedio armónico de los 100 números, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Bien, bueno, vamos a ver. Vamos a ir sacando los datos. Dice que el promedio armónico de 60 números es 18 séptimos. O sea que el promedio armónico de 60 números, 18 séptimos. Eso quiere decir que para calcular el promedio armónico de 60 números, como la cantidad son 60 números, acuérdate bien que el promedio armónico, ¿cómo se calcula? El promedio armónico se calcula como la cantidad de datos, ahí está, que son 60, entre la suma de inversas de los datos, ¿no? Ahí está, suma de inversas. O sea, si los datos son A1, A2, A3, así hasta la 60, será 1 sobre A1 más la inversa del segundo dato, 1 sobre A2 más la inversa del tercer dato, 1 sobre A3 y así, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y eso nos dice el problema que nos sale 18 séptimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego nos da otro dato, ¿no? Nos dice que, y el de otros 40, o sea, el promedio armónico de otros 40 números es 6 quintos. De nuevo, el promedio armónico de 40 números de otros 40 son 6 quintos. Bueno, como son otros, ahí está. ¿Cuántos números son? 40. Recuerda que el promedio armónico, de nuevo, se calcula como la cantidad de datos entre la suma de inversa de los datos, ¿no? Entonces vamos a imaginar que los datos son B1, B2, B3, así hasta B40, ya que son 40 números. Calcularíamos entonces el promedio armónico como la cantidad de datos, ahí está, son 40, entre la suma de inversa de los datos. 1 sobre B1, el segundo dato B2, 1 sobre B2, tercer dato B3, 1 sobre B3 y así, ¿no? Hasta el último dato, el dato 40, que sería 1 sobre B40. ¿De acuerdo? Bien, y según el problema, nos dice que son 6 quintos. La pregunta es calcule el promedio armónico de los 100 números, o sea, de los 100, ¿no? Tomando en cuenta todos los A1 hasta la 60, los B1, B2 hasta el B40, ¿de acuerdo? Serían en total 100 números, ya que aquí hay 60 números y aquí hay 40 números, ¿no? Entonces, el nuevo promedio armónico de los 100 números, de los 100, será la cantidad total de números, ahí está, son 100, entre la suma de inversa de todos esos datos, ¿no? De todos esos números. Sería 1 sobre A1 más 1 sobre A2 y así, ¿no? Hasta la 60. Y luego continuamos con los datos del segundo, ¿no? 1 sobre B1 más 1 sobre B2 y así, ¿no? La inversa del último dato sería 1 sobre B40. Aquí estarían los 100 datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces me piden calcular esta parte. Bien, el 100 es conocido, me faltaría solamente calcular el denominador, ¿no? Y te das cuenta en el denominador, te das cuenta es 1 sobre A1 más 1 sobre A2 y así hasta el 1 sobre A60 los tengo aquí en el denominador de acá, ¿no? Y de aquí los puedo despejar. Entonces, hagamos eso. Bien, entonces yo diré, ¿no? Que 1 sobre A1 más 1 sobre A2 más y así, ¿de acuerdo? Hasta el último que será 1 sobre A60, ¿a qué será igual? A ver, bueno, me conviene aquí simplificar, ¿no? Ya que mi 18 y 60 tienen sexta. Sexta de 18, 3. Sexta de 60, 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, esto que está en el denominador, todo pasa al numerador, al otro lado. El 7 pasa a multiplicar al 10, sería 7 por 10, 70, y el 3 a dividir, ¿no? 70 tercios. Así es. Eso sería la primera parte. Ahora, para calcular todo esto sumando, o esta suma de inversas, bueno, sería del segundo dato, ¿no? Ya que el promedio armónico de los 40 son 6 quintos y me sale esta cantidad, entonces te das cuenta rápidamente, de nuevo, que en el denominador aparece estos sumandos de las inversas. Entonces, de nuevo me conviene despejar. Bien.
Pero antes simplificamos. A ver, solo tiene mitad, ¿no? Mitad de 6 es 3, mitad de 40, 20. ¿De acuerdo? Ahora sí. Esto pasando a multiplicar al otro lado, sería 1 sobre B1 más 1 sobre B2 más 1 sobre B3, así, ¿no? Más el último sería 1 sobre B, el último 40, ¿no? Ya está. ¿Y eso me sale cuánto? A ver, sería 5, paso a multiplicar 20, 100 sobre 3. Perfecto. 100 tercios. Ahí está. Muy bien. Con lo cual solamente me quedaría reemplazar, ¿no? 100. Ahí está. Y abajo sería 1 sobre A1 más 1 sobre A2 y así hasta el A60. Es todo esto, ¿no? Que sale 70 tercios. Entonces, reemplazamos 70 tercios. Más. A ver, los siguientes datos. 1 sobre B1 más 1 sobre B2 y así hasta el B40. Eso está aquí, ¿no? Y eso vale 100 tercios. Más 100 tercios. Ahí está. Listo. Bueno, abajo me va a salir una suma de fracciones, sería 70, como son homogéneos, 170 tercios. Abajo también, arriba debe tener también una fracción, ¿no? Sería 100, 100 es lo mismo que decir 100 sobre 1, ¿de acuerdo? Para calcular mediante los extremos con los medios, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando al final todo esto? Sería, en el denominador quedará 3, ¿no? 100 por 3, ¿sí? Bien, sería 300 sobre 70 más 100, 170. ¿Por qué el profesor lo suma así? Claro, porque te has dado cuenta rápidamente que son homogéneas y de frente se suman numeradores y se pone el mismo denominador, ¿no? 70 más 100, 170 tercios. Extremos, 100 con 3, 300 y medios, 1 con 170 sería 170. Bueno, en ambos sacamos décima, ¿sí? Y con lo cual me estaría quedando ya la respuesta al problema, ¿no? Sería 30 sobre 17, ¿de acuerdo? Ese sería el promedio armónico de los 100 números, de todos esos 100 números. Y me estaría saliendo esa respuesta, ¿no? 30 sobre 17, y eso sería, a ver, la clave, la B. Benito, ahí está. Esa es la clave. Muy bien, entonces no te olvides, ¿no? Que si tú quieres calcular la media armónica, siempre es cantidad de números, ¿sí? Entre la suma de inversa de los números. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo otro es simplemente despejar ya nada más, ¿no?